Buenas tardes. Bienvenidos a esta mesa redonda que celebramos en la escuela, organizada por la Asociación de Ingenieros Navales y que nos reúne en torno a un tema de mucho interés, como es la carrera profesional, y que está en pleno debate o ebullición en los últimos meses porque, bajo distintos aspectos y en distintas instituciones, estamos claramente preocupados por el sesgo, por el camino, ¿no?, que parece que es el más indicado para que abordemos la organización de los estudios y el futuro profesional de nuestros egresados, ¿no? Entonces, todo eso está en pleno debate, como digo, y por tanto procede esta celebración de la mesa redonda y que pongamos sobre la mesa las ideas de unos y otros. Sin más, os doy la bienvenida a esta vuestra casa y paso a darle la palabra a Pilar Tejo, nuestra decana, que nos ilustrará un poco sobre el formato a continuación. Muchas gracias, Antonio. Y bueno, buenas tardes a todos. La verdad que tenemos una asistencia limitada, lo cual no es extraño dado las condiciones sanitarias en las que nos encontramos. No hemos podido hacerlo online como nos hubiera gustado, pero se está grabando la jornada y, por tanto, le podremos dar difusión desde la asociación y demás. Pues nada, muchas gracias, Antonio, por acogernos a esta que es tu casa, pero también consideramos la nuestra, todos los ingenieros navales. Y también gracias a Diego, presidente de la asociación, por invitarme a estar aquí. Es la primera jornada que organizamos desde las instituciones, desde que recientemente fuimos nombrados, Diego como presidente de la asociación y yo como decana del colegio. Y bueno, yo creo que el que estemos hoy aquí celebrándola, esa primera jornada en la escuela, pues es una muestra del compromiso que desde las instituciones tenemos con la universidad y específicamente con esta escuela y con las otras escuelas de ingenieros navales, y una muestra de que queremos tener un diálogo habitual y un diálogo intenso y una colaboración continua, pues para el bien de todos los colegiados y asociados actuales, pero también de todos los que vais a serlo en el próximo futuro, ¿no? Desde el colegio y desde la asociación otorgamos una enorme importancia, como no podía ser de otra manera, a todos los temas que están relacionados con la formación, con la empleabilidad y con todo lo que es el desarrollo de la profesión de nuestros ingenieros navales. Quisiera comentaros pues, que en la Junta de Gobierno que tuvimos la semana pasada se creó la Comisión del Servicio de Orientación Profesional del Ingeniero Naval, que es una comisión que existe desde hace muchos años, pero que estaba un poco, con poca actividad. Queremos potenciarla tremendamente porque queremos que sea un instrumento para que dé servicio en todo lo que tiene que ver, como digo, de formación, empleabilidad, emprendimiento, apoyo a los ingenieros navales, tanto a los que acaban la carrera y están iniciando su carrera profesional, como también los que están en distintas etapas de su desarrollo, ¿no? Y hoy vamos a hablar mucho de esto, ¿no? Y estamos empezando una intensa actividad en todo este campo. Diego y yo teníamos interés en comentar hoy que estamos a punto de firmar un primer acuerdo con una entidad de temas de empleabilidad y de especializada en ingeniería, y que creemos que va a ser el primero de otros muchos que vendrán después y que, insisto, que queremos que sea una herramienta al servicio pues, de todos vosotros, ¿no? Y yo creo que no tengo mucho más que decir, porque los que tienen que hablar son los que han venido aquí. Muchísimas gracias a todos y le paso la palabra a Diego, presidente de la Asociación de Ingenieros Navales.
Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a todos por asistir. Y la verdad es que el tema de la empleabilidad y de las carreras profesionales es algo en la que estamos muy interesados. Antes comentaba Pilar que estamos relanzando el SOPIN, el Servicio de Orientación Profesional de Ingeniería Naval. Le queremos dar mucha relevancia y le queremos dar mucha actividad, pero también hemos creado dentro de la asociación lo que llamamos el Observatorio de Empleo, precisamente para ayudarnos a entender cómo se van colocando y dónde hay oportunidades para nuestros ingenieros navales desde el punto de vista de la asociación. En eso os tengo que decir que estamos quizá en un momento histórico donde las tecnologías cada vez son más transversales y que las oportunidades de trabajo pueden aparecer o se brindan para los ingenieros en muchas áreas de actividad. Precisamente estábamos hablando hace poco con una empresa de eólica en la que nos decía la importancia que tiene para ellos la eólica marina y que prevén que van a necesitar o que van a tener una demanda de ingenieros navales alrededor de eólica marina, también alrededor de transformación digital. Todos sabemos que esto ya casi es una obligación, ya no es un hipotético que había que implementar y no se sabía cómo, ya se está implementando. Es decir, que hay un desarrollo de tecnologías que nos tienen que dar también oportunidades de empleo a nuestros compañeros y a nuestros profesionales. Y la verdad es que cuando planteamos esta mesa redonda, la principal reflexión surgió por cómo podíamos dar visibilidad a un colectivo que es relativamente pequeño, que normalmente se le asocia a un nicho de la industria, y cómo podíamos dar visibilidad para que también tuviéramos presencia en otras industrias donde lo importante son nuestros conocimientos, no tanto el apellido naval, sino el conocimiento y las capacidades y las actitudes que podemos ofrecer a la sociedad. Y desde ese punto de vista, pues luego coincidí con Juan Manuel, luego a María, que la conoce de mucho tiempo, y también estábamos trabajando con Carlos, y bueno, pues la verdad es que salió casi rodada porque luego veréis que los tres ofrecen aspectos complementarios. Fundamentalmente la mesa redonda es una reflexión, primero, desde el punto de vista del que se va a incorporar en breve a la carrera profesional, qué temas a tener en cuenta o cómo reflexionar en cómo nos acercamos a ese mercado de trabajo. Y luego también una reflexión sobre la carrera, independientemente de que nuestra carrera en un momento dado sea más o menos exitosa y sea más o menos progresiva, pero también hay situaciones en las que nos encontramos en que la carrera se nos estanca o no nos encontramos a gusto en la empresa en la que se está trabajando, o incluso cómo enfrentarnos a situaciones de desempleo que muchas veces vienen causadas por nuestro propio bloqueo en cómo solucionar y en cómo dirigirnos al mercado. Bien, este devenir profesional, también os tengo que decir que muchas veces está condicionado por las aptitudes, pero sobre todo por las actitudes. Y en las actitudes es donde yo creo que tenemos que prestarle más atención y trabajarlas más, porque esas son precisamente las que nos ayudan a superar estas situaciones un poco de bloqueo. Entonces, sin más, a mí me gustaría presentar en primer lugar a Carlos Alemany. Carlos es ingeniero naval, es compañero nuestro. La verdad es que tiene una larga carrera profesional en consultoría de recursos humanos y como socio de consultoras de multinacionales de búsqueda de directivos. Y también en un momento dado, aunque él me decía que no era tanto su plan B, sino su plan C, él decidió empezar su propia empresa de búsqueda de directivos. Él está especializado en los sectores de industria, de retail, de tecnología, de banca, y tiene una gran experiencia en la selección de miembros de comités de dirección y de consejeros independientes en el IBEX. También ha colaborado y ha trabajado en nuestras instituciones, ha sido miembro de la Junta Directiva y de la Junta de Gobierno de la Asociación y del Colegio, y además ha sido presidente de la Comisión de Asuntos Económicos. Por lo tanto, conoce muy bien tanto las instituciones, la problemática del empleo y de las oportunidades de trabajo en el mercado laboral actual. Entonces, sin más, le doy la palabra para que él empiece y luego iremos pasando la palabra a cada uno de los ponentes.
Bueno, antes de nada, buenas tardes a todos. Quiero agradecerle a la asociación y al colegio por esta magnífica iniciativa del Observatorio de Empleo. Quiero agradecerle la participación y el apoyo que ha prestado la Fundación Ingeniero Jorge Juan y, por supuesto, al director de la escuela por ofrecernos estas magníficas instalaciones. Yo, en mi presentación, me gustaría hoy contaros el por qué es necesario tener un plan B. Me gustaría también profundizar un poco en la diferencia entre lo que es el bienestar y lo que es el bien ser, el cómo han evolucionado las carreras profesionales desde los años 60 hasta hoy y un poco qué es lo que va a venir en el futuro. Y para los más jóvenes, una pincelada sobre cómo son muy rápidamente los procesos de selección, para que lo podáis tener en cuenta cuando salgáis de la escuela. Empiezo por deciros que ser ingeniero naval tenemos que venderlo mucho mejor, pero es algo que te capacita para dedicarte a muchas cosas. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, tengo aquí dos compañeros de promoción, con lo cual ellos lo saben, yo llevaba en una carpeta un chiste de Mingote que decía: en España hacen falta ingenieros, muchos ingenieros, pero que sean listos para que puedan dedicarse a cualquier cosa. Bueno, eso hoy se llama capacidad de aprendizaje, lo que luego entraremos. Con lo cual vamos allá a la presentación, si os parece. No avanza esto, Silvio. No avanza. Vaya. Vamos a ver. Ahora. Vamos a ver. Vaya por Dios. Ya está. Bueno, no os voy a hablar de la experiencia porque no tiene sentido. Fijaos, a finales de los 90, Peter Drucker, un gurú de la gestión, dijo esta magnífica frase, y es que en esta época ni las nuevas tecnologías ni Internet, cuando estaba empezando ya a ser absolutamente universal, era lo que marcaba la vida de los ciudadanos, sino que el primer hecho relevante que íbamos a tener es que por primera vez los profesionales íbamos a tener que gestionarnos nuestras carreras, ser los gestores de nuestra carrera. Para ello, yo os aconsejo desde ya que, viendo qué es lo que deseáis, y ahora luego hablaremos de la estructura de motivos, que vayáis construyendo una marca, que la marca puede ser confiable, ser una persona de palabra, ser una persona que lo que cumple lo hace, porque la marca se va construyendo desde el inicio. ¿De acuerdo? Y vosotros vais a ser los que vais a gestionar vuestra marca, y vuestra marca sois vosotros. Y vais a empezar, cuando terminéis la escuela, los que somos ya más mayores, la marca la tenemos, para bien o para mal, la que sea, y esa ya la hemos gestionado o bien o mal, pero está gestionada. Vosotros empezáis a gestionarla según salgáis de aquí, incluso ya. Pero para llegar a un sitio, lo primero que hay que saber es el por qué. ¿Por qué tenemos que gestionar nuestra carrera? Primero, ninguna empresa garantiza ya nada, ya no de por vida, sino a 3, 4, 5 años. Porque cada vez más los departamentos de recursos humanos que gestionan los equipos se fijan más no tanto en los conocimientos que se han adquirido en las escuelas o en las universidades, sino en cómo lideras, cómo te relacionas con los demás, cómo trabajas en equipo, cómo tomas decisiones, qué inteligencia emocional se tiene. Y esto es algo que en las universidades todavía formamos mucho en conocimientos y todavía nos falta quizá formar en habilidades. ¿De acuerdo? Luego, porque las empresas gestionan sus necesidades, no nuestras expectativas. Y finalmente, porque cuando vosotros veáis a un futuro, ahora entraremos en ello, a dónde queréis llegar,
no se puede gestionar una carrera diciendo yo quiero estar, este es mi primer paso, el segundo, eso es acabado. Pero sí sabes si uno quiere ir a Bilbao, si va camino de Burgos o va camino de Sevilla, para saber que va más o menos en la dirección que uno quiere tomar para dedicarse a lo que realmente le gusta, que es lo que yo voy a llamar, copiándole y emulando al gran Emilio Lledó, el bien ser frente al bienestar. Cuando estéis ya trabajando a los jóvenes, os anticipo 10 motivos para plantearse un cambio profesional. Uno es el obvio: si la empresa entra en espiral de pérdida de clientes, concurso de acreedores, pues está claro que lo que hay que hacer es irse antes de que llegue ese momento, anticiparse. Si se tiene muy mala relación con el jefe, nunca vais a echar al jefe. Si cambiáis una situación más demandante, a lo mejor os casáis, tenéis pareja, decidéis tener más familia y algo tan duro, pero que a veces es necesario para el bienestar como el dinero, puede ser necesario, entonces puede ser que uno tenga que cambiar para ganar más dinero, que no es una motivación intrínseca, pero a veces es algo que te da el bienestar. Y si no hay bienestar, no hay bien ser, de lo que luego hablaremos. Ahí los tenéis. Yo diría, como los que yo marcaría, sería una relación mala con los compañeros, pero ahí hay que hacer introspección, porque no siempre la culpa la tiene el suelo cuando uno cojea. A lo mejor es que la culpa la tenemos nosotros. Ver qué está fallando, por qué la relación con los compañeros no ha sido la deseada, e intentar en el próximo cambio profesional cambiar nuestras conductas. Es importantísimo para construir marca conocerse, conocer los puntos fuertes y las limitaciones. A partir de ahí se puede construir algo. Si no se conoce uno, tendrá grandes dificultades. Veréis, aquí quiero explicaros, porque esto os va a acompañar durante toda la vida. Hay 4 grandes motivos por los que uno se mueve profesionalmente hablando, que tienen estos palabras, pero podrían ser cualquier otros. Y cada uno tenemos un mix de cada uno de estos 4. El perfil competitivo, que lo que quiere, su motivación, lo que le hace feliz profesionalmente es adquirir cada vez mayor promoción, un puesto superior. Si entra en una auditora, primero entra de junior, luego quiere ser consultor senior, luego manager, luego senior manager, luego director y luego socio. Y lo que buscan, realmente lo que busca detrás de todo esto es poder, influencia y logro. ¿De acuerdo? Y eso le vamos a llamar competitivo. Lo digo porque luego vamos a sacar estos temas, esta terminología. El perfil experto, que suele ser más propio de los ingenieros, históricamente y en la actualidad tiene un enfoque más duradero, más de estabilidad, y lo que buscan es la seguridad, el ser reconocido en su campo como una autoridad y la estabilidad. Entonces, claro, si alguien tiene un perfil, una estructura de motivos muy fuerte de experto, va a ser difícil que sea emprendedor, aunque a lo mejor en su época final de la carrera tenga que hacerlo, con lo cual luego veremos qué es lo que tiene que hacer. El perfil que yo llamo learning o aprendizaje es el de aquella persona que entra en una empresa y cuando lleva 5 o 6 años en un departamento quiere pasar a uno distinto para hacer cosas novedosas, aprender más, pero en un área relacionada con lo que estaba haciendo anteriormente. Que no sea un cambio muy disruptivo. Estas personas buscan crecimiento profesional y creatividad. Y finalmente está el perfil emprendedor, que realmente lo que quiere es novedad e independencia, cosas nuevas, ser independiente, son almas más libres. Y ellos son las personas que con más frecuencia cambian de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, es bueno que analicéis cuáles son vuestros 2 puntos que a día de hoy os motivan, porque igual que las características y rasgos de personalidad, algunas se mantienen con el tiempo, la estructura de motivos cambia según va evolucionando nuestra vida. No es lo mismo lo que todos queríamos cuando empezábamos la carrera que cuando estamos en una fase ya terminando la carrera profesional. Nada que ver.
Yo inicialmente, os lo puedo decir, yo era competitivo y learning. Ahora soy claramente emprendedor y experto. Y eso es bueno saberlo. Y es bueno saberlo porque si no lo tienes claro, el plan B te servirá para ganarte un sueldecito, pero no para ganarlo y ser feliz, porque fijaros que cuando se trabaja y se es aceptablemente feliz, hay una energía a la hora de ponerle en el trabajo que no pones cuando no estás motivado. ¿De acuerdo? Mirad, las carreras han evolucionado de la siguiente manera y ahora vamos a ver al futuro que nos espera. Al principio las carreras profesionales eran así. Uno empezaba en un trabajo, a los 40, 50 años llegaba al punto álgido, se jubilaban casi a los 60 y ahí empezaba un poco el declive en cuanto a resultados. Lo que importaba en aquella época era la estabilidad, el coger una empresa para toda la vida. Por lo tanto, los perfiles que encajaban eran los expertos. Y por eso nuestros ingenieros navales en un gran astillero se lo pasaban de maravilla. ¿Vale? ¿Listo? Claro, ¿qué empieza a pasar a partir de los años 80? Bueno, por de pronto ya hay muchas más multinacionales. En las multinacionales la edad, porque aquí se habla mucho de discriminación, luego van a hablar mis compañeros, pero en España por lo que más se discrimina hoy en día es por edad. Entonces, en aquella época que uno lo que pretendía es hacer carrera, en un momento determinado probablemente podía salir de su empresa porque la multinacional cerraba, porque los headquarters, las oficinas centrales decidían cualquier cosa, pero podía volver a encontrar algo y seguir progresando para luego volver otra vez al ciclo de declive que es el propio de todos los que tenemos unos cuantos años. Cada vez lo de los 65 pasa más a los 75 porque cada vez somos más jóvenes, efectivamente, o los que tenemos más de 60 nos lo creemos. Aquí lo que importaba era el estatus, lo económico y por lo tanto había mucho perfil competitivo. En un momento determinado las empresas se dan cuenta, y eso os va a pasar en una empresa, no cuando lleguéis al plan B, que es imposible con mucho perfil competitivo dar carrera a todos porque no hay para todos. No todos pueden llegar a la cima. Con lo cual se les ocurrió estructuras matriciales para fomentar más el perfil de aprendizaje. Y ya nos ponemos en unos ciclos de carrera que, si os fijáis, cada 7 años es un poco volver a empezar. Y hay que reinventarse. Y aquí es donde uno tiene que tener claro cuál es su futuro de carrera y cuál es el plan B por si falla lo que uno se está proponiendo. Aquí ya es cuando realmente empiezan a tener un auge fundamentalmente, primero, los perfiles de aprendizaje para áreas funcionales, para spin-offs, para divisiones, distintas divisiones de una multinacional y también el perfil del emprendedor. Claro, esto es en los 90. En la actualidad, vosotros ya estáis pensando en metaverso, que los de aquí para atrás, el metaverso, a mí no me va a tocar. Pero vosotros veis que viene el metaverso, en las plataformas, en el mundo digital, que eso va a ser tan obvio. Bueno, fijaros que yo hice un proyecto fin de carrera y tenía que perforar fichas. Estos dos señores también lo saben. Eso hoy se lo cuentas a alguien y es imposible que se lo crea. Y eso lo hemos vivido muchos de nosotros, ¿verdad? Entonces tenéis que empezar a plantearos que el futuro es muy cambiante, que va a haber mucha ambigüedad sobre qué va a pasar en un futuro y por lo tanto los perfiles van a cambiar, como ahora veremos. Aquí no quiero profundizar porque tenéis la presentación, el que la quiera, que se la hagan llegar si luego la pide. Fijaros que esto es importante, porque ¿cómo sabe uno realmente qué es? Fijaros, si tu estrategia
es calidad, la estrategia de empresa, probablemente necesites perfiles que tengan un componente medianamente alto de experto. Si lo que quieres es expansión, expansión, expansión y resultados, y oye, si hay calidad o no y el cliente está satisfecho o no, pues está bien, pero eso que lo mire calidad. Necesitas un perfil competitivo. Y la retribución no es lo mismo. A un experto lo que quiere es papers en las revistas prestigiosas, reconocimiento de la profesión y que tener un mayor presupuesto para poder investigar o para poder hacer lo que realmente le gusta. Un perfil learning lo que quiere es rotación, formación, distintos puestos dentro de la compañía. Entonces, en función de estrategia, estructura de la compañía, factores de rendimiento y retribución, realmente puede haber alineación o no. Muchas veces en las empresas te das cuenta que tiene una estrategia que ha cambiado a lo largo del tiempo, pero mantiene a las mismas personas, con lo cual no son felices. Y antes, algo ha comentado Diego sobre ser y estar. Fijaos, no es lo mismo motivación que carrera, que creencia. Una cosa es lo que nosotros queremos hacer y eso lo vais a vivir. Yo luego os contaré mi caso. Y otro es lo que la gente cree que tú debes hacer y tú te sientes medio obligado a hacer. Yo cuando terminé la carrera, que me costó 6 más 2 años, y dije en mi casa que no quería trabajar en Bazán, ni en astilleros españoles, ni en construcciones aeronáuticas, me decían que si yo era un vago. Y es que yo no quería dedicarme a la industria ni a la ingeniería, pero me di cuenta tarde. Yo podía haber entrado ahí, no hubiera sido feliz y no sé qué hubiera pasado. Y yo busqué un futuro, y en aquella época no se habla de todo esto, Pero vais a tener presiones muchas veces del entorno que sugiere qué es lo que debéis hacer. Y tenéis que diferenciar lo que queréis hacer de verdad, intrínsecamente, y lo que el entorno os presiona para lo que creéis que debéis hacer, que no es lo mismo que lo que queréis hacer. Y eso lo vais a vivir en cuando terminéis la escuela, si es que no lo estáis viviendo ya. En el futuro, ¿qué os vais a encontrar? Pues un cambio de actividad que va a ser muy frecuente, que vais a estar de vez en cuando en situaciones de desempleo y forma parte del entorno. Es tan normal como el que antes empezaba, progresaba y se jubilaba en una empresa con la etapa de iniciación, madurez y declive. Esto es absolutamente normal. Y es importante que os autogestionéis, porque cuando estéis trabajando y os vaya bien, no vais a ser ni Superman ni Superwoman. Y cuando estéis en situación de desempleo, no sois personas que tienen poca valía. Valéis lo mismo. Y eso o lo tenéis claro, o os va a ser difícil gestionar vuestra carrera. Parece poco científico, pero creedlo, ni cuando os vaya muy bien sois la pera, ni cuando os vaya mal sois un desastre. Y el entorno presiona, Vivimos en una sociedad que solo vale el éxito. Se conjuga el verbo to be con el verbo to have. ¿Qué tienes en vez de qué eres? Y eso tenéis que tenerlo muy claro. ¿Quiénes sois? Por de pronto sois personas que habéis hecho ingeniería naval y oceánica en una escuela durísima que las instituciones van a poner en valor para que se sepa qué es ser ingeniero naval y oceánico, y tenéis que estar orgullosos de ello. ¿Vale? Lo comentaban antes. Decía Churchill que las cimas de las montañas inspiran, pero los valles son los que te hacen madurar. Cuando estás en situación delicada y sales de ella y vuelves otra vez a relanzarte, es cuando realmente se adquiere madurez, cuando has tenido un pequeño fracaso. Que no pasa nada, que forma parte de la carrera profesional.
acordaos, el ciclo de carrera. Y es normal. Lo que pasa es que según vas teniendo años, hay que tener el plan B de qué pasa si no consigo aquel puesto, aquella empresa que quiero, qué he construido, con qué atributos he construido mi marca, qué características reflejan mi marca personal. No vaya a ser que tenga que montar una empresa, que tampoco pasa nada. Si quiero montar una empresa, necesitaré ser emprendedor, perfil, motivación emprendedor y experto, porque tienes que saber de una cosa si eres consultor. Mirad, ahora os vais a encontrar el proceso de selección. En la parte izquierda de vuestra pantalla está como cuando yo terminé la carrera, básicamente te seleccionaban por conocimientos. Conocimientos, la carrera se suponía que la tenías, conocimientos que eran de inglés, si sabías algo de programación, y un poquito se empezaba a hablar de personalidad. Muy difuso todo. En la actualidad, las empresas, luego hablaré de las más modernas lo que hacen es que valoran mucho más, le dan más peso a la parte de competencias, es decir, de cómo os relacionáis con los demás, cómo comunicáis, cómo influís, cómo aceptáis la crítica, cómo tomáis decisiones, qué hacéis ante un pequeño fracaso cuando algún proyecto no sigue adelante, si os echáis para atrás o seguís. Y en los procesos de selección no se van a fijar mucho en los comportamientos y se van a fijar muy poco en los conocimientos, más allá de que puedan chequear o no vuestro inglés. ¿De acuerdo? Y se entra muy poco en las empresas de selección y de búsqueda, por desgracia, en los valores, es decir, en los vectores de carrera que yo os he comentado. Porque se puede tener los conocimientos, las competencias, pero no ser un trabajo que realmente te motive. Y si no te motiva, esto, como veis, eso sí es un poco más matemático, todo se multiplica. Si uno es muy bueno haciendo algo pero no le gusta, su rendimiento va a ser bajo. ¿Vale? Por eso es importante que vosotros analicéis la estructura de motivos, porque no os la van a analizar. La definición de competencias no me interesa mucho, pero lo que sí me interesa es contaros lo siguiente, porque ahora es algo que es a lo que vais a enfrentar a futuro vosotros los más jóvenes. Igual que cuando yo terminé la carrera casi te fijaban más en los conocimientos y un poquito de personalidad, luego pasó un momento en el que todo era gestión por competencias, te seleccionaban por competencias y si no tenías competencias fuera. Entonces, ser competente frente a tener conocimientos era muy superior. Ser competente, entendiendo por competente, tener las competencias personales requeridas para un puesto. Pero, en un mundo cambiante en el que las necesidades competenciales cambian con rapidez, en el que hay que desaprender para poder seguir funcionando, en el que no sabemos cuál va a ser el modelo de negocio de la futura compañía, hay una característica que es la capacidad de aprendizaje, y la brecha entre ser competente y ser rápido adquiriendo nuevas competencias. Fijaos, antes era conocimientos versus competencias y ganaban las competencias por goleada. Ahora el futuro va a ser el ser rápido adquiriendo nuevas competencias, el adaptarse rápidamente al entorno. Y eso es lo que va a marcar la diferencia y es en lo que tenéis que ser muy buenos. La principal característica es la capacidad de aprender. Ahora, no es una competencia más. Capacidad de aprendizaje no es entender un negocio rápidamente, es demostrar que eres inteligente relacionándote con personas diversas, es que obtienes resultados ante situaciones cambiantes y nuevas y novedosas con más rapidez que los otros, es una actitud ante el cambio, la ambigüedad, la tolerancia a la ambigüedad, que uno no le asuste, y también tomar decisiones rápidas y de calidad.
O sea que es una mezcla de muchas cosas, ¿eh? No es solo que uno se adapte. Esto es más para las empresas que para vosotros. El tema del talento, entendiendo por talento alta capacidad de aprendizaje y cuando uno trabaja en una empresa, grandes resultados personales y de equipo, tiene un lado oscuro. Y es que está demostrado que las personas con mayor potencial y capacidad de aprendizaje son más difíciles de retener en el puesto de trabajo. Requieren alto mantenimiento. Algunos indicadores para poder valorar la agilidad de aprendizaje, me van diciendo ya que termine, estoy casi terminando, los tenéis aquí. Entonces, o cambias o te cambian. Tenéis que estar acostumbrados ya a partir de hoy a adaptarte a todo. Todo va a cambiar. Y si uno tiene inquietud ante el cambio, le va a ir mal, va a tener ansiedad. Controlarla. Luego hemos hecho la presentación corta para que luego podáis hacer las preguntas que queráis. ¿Correcto? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante y bueno, yo me he anotado aquí algunas preguntas, pero las dejamos para el final y las hacemos con todos. Y ahora me gustaría presentaros a Juan Manuel Martín. Juan Manuel es ingeniero de telecomunicaciones, ha ejercido de ingeniero de telecomunicaciones en distintas posiciones en empresas del sector de telecomunicaciones, desde Product Manager, director de unidad de negocio, Country General Manager, y en un momento dado de su vida decidió que quería replantearse su desarrollo profesional. Y a partir de ahí fundó una consultora, TBDO, enfocada fundamentalmente a la creación de equipos de alto rendimiento y al cambio organizacional. Entonces, yo creo que la visión que nos va a dar Juan Manuel es cómo afrontar el cambio, fundamentalmente, ¿no? Juan Manuel. Efectivamente. Bueno. Pues muchas gracias, Diego, muchas gracias, director, decana, compañeros de mesa y a todos los que estáis hoy aquí. La verdad es que es un gusto estar en el entorno universitario. Antes, en el corrillo previo al comienzo del acto, ya lo comentaba. Cada vez que vengo al entorno universitario es como una especie de nostalgia la que le entra a uno. Y además en este ambiente tan bonito que tenéis. Bueno, voy a empezar. A ver. Abajo. A ver. Que me... A la derecha. A la derecha. Centro. A ver, ¿dónde estamos? No te digo centro-izquierda porque nos van a llamar. Sí. Ahí. Ah, vale. Fenomenal. Bueno, quería empezar con un baño de realidad. Y las estadísticas pues siempre nos sirven mucho para ello. El 38% de los desempleados en España son mayores de 45 años y en estos momentos hay 1 millón de parados de más de 50. Pero de esos, los que tienen más de 53 años, el 70% piensa que nunca más volverá a trabajar. Esto, que ya es impactante como estadística, cuando lo bajamos a nivel personal, de casos individuales, pues en algunas situaciones es un verdadero drama. Esto quiere decir que el mundo ha cambiado, porque muchas de estas personas son ingenieros, son titulados superiores y algunos de ellos ingenieros navales. Y que cuando salieron de la escuela pensaban que iban a tener una carrera profesional que iba a acabar a los 65 años y en la que iban a estar pues en el sector y haciendo cosas de las que habían estudiado en la escuela. Bueno, ese no es el caso, y no es el caso porque el mundo ha cambiado.
Estamos en estos momentos en una era de la velocidad de la luz. Esto es así, la fibra óptica lo representa muy claramente. Todo va súper rápido. El mundo en el que vivimos hoy es muy diferente al de hace 10 años y ni os cuento, y ahora veremos un poco, el mundo que tenemos por delante dentro de 10 años. Eso hace que este concepto del plan B haya pasado a ser el plan A. Es decir, a los que estáis aquí más jóvenes, a punto de empezar vuestras carreras profesionales, pues habéis de saber, y lo ha comentado Carlos en su ponencia, que vais a tener más de una carrera profesional, que vais a tener más de un trabajo, que eso del trabajo, entrar en una compañía y quedarse ahí para toda la vida, obviamente se ha acabado, pero es que también parece que se ha acabado el entrar en una carrera profesional y quedarte en ella ahí para toda la vida. El concepto de carrera profesional, y esto es un mensaje para los más jóvenes, yo creo que lo tenemos que revisar y empezar a pensar en el concepto de viaje profesional. Carrera profesional está muy bien como un recorrido que hace uno en el que va cogiendo cada vez más solidez de conocimiento, de expertise en una profesión. Pero el concepto de viaje profesional hace nuestra vida profesional mucho más estimulante. O sea, yo me encuentro a personas, yo trabajo con grandes compañías en programas de desarrollo y me encuentro a personas de mediana edad que están en una situación ya de gran desmotivación. Han dejado de tener brillo en la mirada y eso es una pena, existencialmente es una pena. Conozco bien lo que es la experiencia de dejar una carrera profesional, un poco como decía Diego. Yo empecé, cuando salí de Teleco, empecé mi carrera pues como la empezábamos todos. Entrabas en una empresa, acabé ocupando diferentes puestos directivos y el último, con 36 años, de director general para España y Portugal de una compañía multinacional tecnológica norteamericana. Salí de la compañía a los 39 por una reorganización y bueno, estamos en el año 99, o sea, eran tiempos muy buenos. No me preocupé excesivamente de que la compañía reorganizara y yo tuviera que salir de allí. Se cerró la filial española y mandé mi currículum a los headhunters y hice algo que es muy peligroso, que es empezar a explorar otros intereses que tienes. En mi caso, pues todo lo relacionado con la filosofía, con la naturaleza humana, con conocer un poco más de qué va esto de la vida. Y eso pues me llevó a cambiar mucho mi visión de la vida, mis valores y a enfrentarme a la decisión de o volver a mi carrera profesional o emprender un nuevo camino. Y bueno, no fue fácil dejar pues un mundo en el que había tenido un cierto éxito y emprender otra carrera, en este caso en el ámbito de los recursos humanos. Ahí pues fundé TVDO con una misión. Yo quería contribuir a la transformación cultural dentro de las organizaciones que pusiese el bienestar de las personas y la felicidad en el trabajo en un punto de importancia incluso estratégica. En el año 2003 esto sonaba a chino. Ir a hablar a las compañías de felicidad del empleado pues era como ¿de qué me estás contando? Pero bueno, como había sido directivo, pues me escuchaban y les ponía datos encima de la mesa que mostraban cómo eso tenía un impacto en el rendimiento y en la cuenta de resultados. Hoy en día, afortunadamente, es algo diferente. Entonces, aquí os quiero dejar especialmente a los más jóvenes, pero también a los más mayores que estéis aquí o que nos vean en el vídeo, el mensaje de que el cambio no hay que tenerle miedo. Las personas, y en particular los ingenieros, y lo ha dicho Carlos, tenemos una capacidad extraordinaria y podemos hacer diferentes cosas. E incluso el cambio te puede servir para revitalizarte. Claro que cambiar pues, significa hacer un esfuerzo adicional, salir de tu círculo de comodidad, pero eso al final puede compensarte con creces.
Yo en mi propia, cuando llegó la crisis del 2009, se me llevó el negocio de TVDO por delante, literalmente por delante, y ahí se abrió otra posibilidad, porque yo tengo la creencia de que en todo problema hay la semilla de la oportunidad, y surgió la oportunidad de escribir un libro que se publicó en Estados Unidos, luego otro aquí en España, luego otro, y ahí pues pasé al mundo de dar conferencias, de dar charlas, de los libros, de la radio, y otra etapa profesional súper bonita. Y hoy en día pues hago diferentes cosas, mentorizo startups, estoy ahora dando forma a un proyecto de startup, está TVDO también. Entonces, al final de los finales, la vida profesional es un viaje, y un viaje que podemos hacer de una manera que nos mantenga entusiasmados a lo largo de toda nuestra trayectoria. Hay 4 características que son muy importantes, tanto para los más mayores, pero muy especialmente para los más jóvenes que estáis aquí, que es importante que adoptemos dentro de lo que nos decía Carlos de la importancia del carácter. Bueno, pues estos son rasgos de carácter que se pueden desarrollar. Por un lado está la flexibilidad para tener cintura para afrontar diferentes situaciones que se te puedan presentar, la adaptabilidad a esas diferentes situaciones, la apertura de mente. O sea, no todo es yo tengo que hacer lo mismo que he estado haciendo hasta ahora. Puedo hacer cosas muy diferentes, tan diferentes como escribir un libro sobre la alegría de vivir y publicarlo en Estados Unidos. ¿Se puede? Claro que se puede. Y por último, la capacidad de entusiasmo. Esta última, la más importante, con diferencia, la capacidad de entusiasmo. Mirad, el futuro que viene lo podemos ver de 2 maneras, o fascinante o aterrador. Aterrador desde el punto de vista de que va a haber muchísimo cambio, y fascinante desde el punto de vista de que va a haber muchísimo cambio. Entonces, si tenemos miedo al cambio, entonces nos puede resultar aterrador. Pero el miedo es algo natural en el ser humano, es un mecanismo de protección y no tenemos que dejar que nos domine. Tenemos que ponerlo incluso a nuestra disposición. Tenemos tecnologías, esto ya es conocido por todos nosotros, tecnologías que van a cambiar el mundo, tecnologías que son pues la inteligencia artificial, la robótica, el blockchain, o sea, todos son tecnologías, plataformas de innovación que van a crear infinidad de proyectos, que los están creando ya, que están en los laboratorios y en el mundo de las startups, cosas fascinantes que vamos a estar utilizando en los próximos años. Y no me refiero ya a 10 o 15 años, sino en los próximos 5 años, pues ya tendremos coches autónomos que estarán por ahí funcionando y taxis que nos vendrán a buscar y no tendrán un conductor. Esto era ciencia ficción hace 5 años, ¿no? Fijaros este gráfico, cómo se ha acelerado la velocidad de desarrollo tecnológico. Si lo comparamos con el comienzo de nuestra era tecnológica, con la máquina de la imprenta, pues fijaos cómo durante prácticamente 400 y pico años hay un cambio relativamente suave. Se fueron produciendo invenciones que cambiaron el mundo, pero mirad cómo ha acelerado todo en los últimos 50 años, con tecnologías que van saliendo una detrás de otra y que, lógicamente, van cambiando el mundo. Esto es hacer zoom. Hoy estamos ahí, en ese punto, pero fijaos la velocidad que coge lo que nos viene por delante. Entonces, es cambio, muchísimo cambio. Otro gráfico interesante. Fijaos, estos son diferentes olas de innovación que ha habido desde el 1780. Mirad la última, la cantidad de innovaciones. Estamos en la última década, la cantidad de innovaciones, porque son tecnologías que generan, que son habilitantes para que otras tecnologías desarrollen más cosas, todas ellas, especialmente la revolución digital. Este señor, Ray Kurzweil, es el director de ingeniería de Google y él ha estimado
que la velocidad de cambio de paradigma se dobla cada 10 años. Es decir, que la velocidad en la que estamos ahora, si nos ponemos en el año 2030 la velocidad de cambio, estaremos al doble de velocidad. Entonces, claro, o sea, ¿esto qué significa? Básicamente cambio, muchísimo cambio por delante y, por lo tanto, mucha necesidad de adaptación a ese cambio. Para vosotros, los que estáis ahora a punto de salir al mundo laboral. Estamos ahora en plena cuarta revolución industrial y todas las revoluciones industriales lo que han producido es la desaparición de los puestos de trabajo que eran mayoritarios en esa etapa de la economía y la aparición de nuevos puestos. Bueno, pues en estos momentos el Foro Económico Mundial está estimando que 85 millones de puestos de trabajo van a desaparecer en los próximos años, en los próximos 5 años, pero se van a crear 97 millones relacionados con las nuevas tecnologías. Y aquí ya me dirijo más directamente a las personas de mediana edad, de mi generación. Claro, esto no quiere decir que todos los que vayan a perder el trabajo vayan a poder engancharse a uno de los puestos de trabajo de las nuevas tecnologías. Pero el balance total va a ser una creación neta de puestos de trabajo. Otra cosa ya es situaciones individuales de cada uno. La inteligencia artificial va a ser el principal responsable. Está entrando con una enorme fuerza en todos los ámbitos, en todos los sectores profesionales y todo lo que sea automatizable va a ser automatizado. Esto es un sí o sí, no hay opción. Entonces, estamos ante los albores de una gran reestructuración del trabajo, que va a sacar a muchas personas de sus actuales puestos de trabajo y eso requiere de darle una respuesta, de darle una solución. Soluciones, pues hay como dos grandes vías. Por una parte está el autoempleo y por otra parte los proyectos emprendedores. Y aquí ya estoy dirigiéndome más directamente a las personas de mediana edad que se puedan encontrar ahora ante esa tesitura por haber perdido el trabajo o que prevean que se van a encontrar en esa tesitura en un futuro próximo. El autoempleo, en el mundo del software hay este concepto que seguro que conocéis muchos, del software as a service, en el que ya no compran los programas, sino que los utilizas en la nube. Todos utilizamos el Microsoft Teams o el Zoom o muchas de estas aplicaciones que están en la nube. Bueno, pues en el caso del trabajo pasa un poco igual. Estamos entrando en ese concepto del work as a service. O sea, ya no es tanto contrato empleados, sino contrato freelancers, personas que trabajan en proyectos determinados, pero que no forman parte de mi compañía. Y esto es una tendencia. Es una tendencia en Estados Unidos. En estos momentos el 40% de la fuerza laboral de los trabajadores son freelancers y se espera que para el año 27 la mitad. Es decir, y ellos siempre son punta de lanza en las tendencias laborales. Con lo cual, estamos en esa dinámica en la que la mitad de la fuerza laboral van a ser profesionales independientes. ¿Vale? Bueno, me están diciendo que me quedan 5 minutos. Voy a acelerar un poquito. Si me voy para atrás... aquí estamos. Teníamos esos dos ámbitos, el autoempleo y el proyecto emprendedor. En el caso de los proyectos emprendedores, aquí se abren muchísimas posibilidades, y porque la innovación, la capacidad de generar nuevos proyectos, de generar nuevas ideas, de generar nuevas cosas que poner en el mercado, esto está ahí y está disponible para todos nosotros. Nunca ha sido tan fácil, entre comillas, dar forma a nuevos proyectos emprendedores. El tema de emprender, hay personas a las que le da vértigo, claro, que viendo las estadísticas, ¿no?, que dicen que el 30% de los negocios que se montan pues no llegan a los 3 años y que el 60% pues a los 5 años, o en el caso de las startups que 9 de cada 10 fracasa, pues viendo todo esto, claro, o sea, dirías, ¿emprender para quién? ¿No? Déjenme que yo quiero conseguir un trabajo. Ahora, os pongo una estadística de la incubadora de nuestra universidad, de Actúa UPM, que seguro que la conocéis algunos.
Aquí el 70% de las startups que son incubadas llegan al tercer año. ¿Por qué? Pues básicamente por la formación que reciben, porque emprenden con una hoja de ruta que está aprobada y por la ayuda de los mentores. Yo soy mentor dentro del equipo de Actúa UPM. Entonces pasamos del 10 al 70. Eso es un cambio enorme en probabilidades de éxito. Así que emprender con método y emprender con ayuda ayuda mucho a tener éxito. Y aquí voy a las personas de mediana edad. El estudio sobre el emprendimiento, el GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, nos dice que el 70% de las iniciativas emprendedoras consolidadas son impulsadas por personas senior. Es decir, mensaje a los más senior. Tenemos una enorme capacidad para emprender y para hacerlo con éxito. ¿Por qué? Porque la experiencia cuenta y cuenta mucho. Hay incluso inversores, fondos de inversión, que apuestan por el talento senior a la hora de invertir en nuevos proyectos de startup porque tienen más probabilidades de éxito. Esto nos lo dice también la propia estadística. Startup, hay veces que dices, oye, ¿qué es una startup? ¿No? Porque escuchamos el concepto una y otra vez y no tenemos muchas veces una idea de qué es realmente. Y una startup es una organización temporal en busca de un modelo de negocio. O sea, no es todavía una empresa, porque son empresas que están basadas en la innovación, en crear algo nuevo, y entonces tienen que buscar, tienen que dar forma al proyecto de negocio. Bueno, y con esto ya casi termino. Estamos ahora mismo de lleno en la que ha dado en llamarse la economía de la innovación, en la que la creación de lo nuevo se ha convertido en el principal factor de creación de riqueza, pero también en el principal factor de creación de oportunidades para los profesionales como los que estamos hoy aquí. Y el último mensaje que os quiero dejar de uno de los grandes, y lo conecto ya un poco con lo que os va a contar María, de uno de los grandes coaches en cuanto a éxito profesional, Tony Robbins, que dice el 80% del éxito es psicología y el 20% es mecánica. Mecánica quiere decir estrategia, conocimientos técnicos y demás. Bueno, puede parecer una exageración, pero no lo es tanto. Igual esas no son las proporciones, pero la psicología cuenta mucho a la hora de tener éxito. Y con esto, pues, ya conectamos con el otro ponente. Muchísimas gracias. Muchas gracias Juan Manuel. Y ahora os presento a María Gutiérrez. María es ingeniera de Montes. Iba a decir también psicóloga, pero antes de decir psicóloga yo os quiero decir que es además emprendedora, ha tenido una actividad de emprendimiento en startups de base tecnológica en la que ha estado aplicando sus conocimientos de psicología y después de una fase profesional en la que no se terminaba de encontrar especialmente feliz y a gusto en su desarrollo personal, pues decidió estudiar psicología. Y ese estudio de la psicología es lo que le ha llevado precisamente a crear una compañía en la que ayuda en procesos de selección precisamente desde el punto de vista de soporte psicológico, como decía Juan Manuel, a los candidatos. Inicialmente también había orientado como ayudar a los procesos de selección para evitar los sesgos de edad, sesgos de sexo, en la que ha tenido mucho éxito y que le ha servido precisamente para consolidarse como una empresa en la que ayuda y da soporte a las personas en esos procesos de selección. Es una apasionada de la psicología, de la tecnología y de la empresa. Y sin más, María, veréis que es una entusiasta. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel, por esa slide, que la voy a mantener todo el rato, porque no me he traído ninguna presentación, pero gracias. Ha sido sin preparar, Ha sido sin preparar, pero precisamente voy a hablar de esto. Bueno, de aquí, los que soy más jovencillo, los que somos más mayores, todos, ¿cuánto nos hemos esforzado en esta gran politécnica nuestra y en otras tantas escuelas por estudiar tantos años, tantas horas, tanto esfuerzo
mucho esfuerzo, muchos nervios, mucho esfuerzo, mucha ansiedad, ¿verdad? Y luego sales y a la mayor parte de la gente lo que no se espera, lo que me esperaba, era más ansiedad, más esfuerzo, más ansiedad, más esfuerzo. Y os digo esto y decís, este es tu caso personal. Mira, Gallup, una gran consultora estadounidense, dice que el 80% de las personas no están bien en su trabajo. Y son personas que han sido ingenieros o que no, o que lo son, o que se han cambiado, que se han dejado de cambiar, porque la gente va rebotando de un trabajo a otro y sigue estando mal. Pero es que el 35% de las personas odia su trabajo. O sea, directamente lo odia. No quiere ni saber nada de él, después de tantísimo esfuerzo que le ha costado llegar hasta ahí. Incluso cambiando varias veces. Yo no os digo que sea el trabajo el primero que has pillado y te has quedado ahí, incluso cambiando. Entonces, estas cuestiones pues llegan a plantear, oye, ¿por qué tanta gente inteligente que se ha esforzado tanto acaba tan mal? Porque cualquiera de vosotros pensaría que el éxito profesional implica no dormir, tener insomnio, tener ansiedad, tener ataques de furia, tener ataques de pánico, sufrir, en definitiva. ¿Vosotros, cualquiera de vosotros, pensaríais que el éxito es eso? ¿Que ir a un trabajo que os toque, la probabilidad es alta, que el 80% tenéis de probabilidad de acabar en un trabajo que no os gusta, que no estáis bien, que vais a ir aguantando lo que se pueda hasta que no podáis más? ¿Sabéis que las bajas por depresión son bajas por ansiedad las principales causas de baja laboral en todo el mundo occidental? Pues estas cosas hay que tenerlas en mente. Porque aquí ahora mismo pues mis compañeros han hablado estupendísimamente de muchas cuestiones del mercado laboral, pero si os dais cuenta, todos tenemos de base la misma idea de, vale, estudia mucho, esfuérzate mogollón, aprende muchísimo, sé el mejor y, oye, adáptate a cambiar, porque luego tienes que aprender más rápido. Yo me imagino, los que sois más jovencitos, más rápido aún. ¿Pero cómo puedo aprender más rápido? Y los que somos más mayores, más. ¿Pero esto cuándo se acaba? Bien, hay una sensación de, bueno, más ansiedad. De hecho, sabéis que ahora mismo todo el mundo habla de salud mental. Los suicidios en menores de 50 años, suicidios, han sido mayores que las muertes por COVID. En 50 años. ¿Vale? O sea, estamos hablando de que hay algo de base de lo que no nos estamos enterando. Hay algo que es una parte muy importante en nuestra vida, porque nadie se daría de baja por no tener agua caliente, ¿verdad? Nadie se daría de baja por tener poca ropa, por tener pocos coches, por ir a un colegio público, por muchas cosas nadie se daría de baja, pero sí por ser infeliz en su trabajo. O sea, es una cosa que no es baladí. Entonces, tenemos que empezar a pensar por qué ocurre eso. Bien, nosotros nos dimos cuenta que la gente cuando llegaba a nosotros nos dedicamos a ayudar a las personas a que encuentren el trabajo que quieren y se merecen, sea cual sea emprender, sea un trabajo por cuenta ajena, sea un trabajo de cualquier cosa. Y empezamos a darnos cuenta que la mayor parte de las personas, en el último año y medio hemos tratado a más de 265 personas de todo el mundo y más del 30% son ingenieros y de todas las edades, desde 20 y pico hasta 60 años, básicamente. Nos empezamos a dar cuenta que todos compartían unos rasgos psicológicos que, oye, que no eran nada halagüeños. O sea, venían con muchísima ansiedad, venían con insomnio, con trastornos intestinales, con, sabéis, ¿no?, desde colon irritante u otras. O sea, con un montón de signos físicos. O sea, ya estaban somatizando toda la cuestión de salud mental, por supuesto de salud mental, pues muy importantes. Entonces empezamos a pensarlo, oye, mira, es que aquí no se trata de enseñar a las personas las cuestiones técnicas de buscar empleo, ¿vale? No me voy a meter aquí si los procesos son si son así, no sé qué, no sé cuántos, si son buenos, si tienen que intervenir esos agentes o no, sino que las personas llegaban en un estado mental, pero que daban mucha penita, mucha penita, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo, después de hablar con cientos de personas, de tratar de ver la evolución
de cientos de personas. Y nuestro programa es un programa, ¿vale?, que se hace, que tiene una base mental, o sea, una base de bienestar, una base psicológica muy potente, podría decir que es más o menos el 80% del programa. Tiene una base psicológica, o sea, lo que se trabaja es psicología, cómo estar mejor. Nos dimos cuenta que cambiaban, las personas cambiaban. Y entonces, aquellas personas que llevaban 20 años trabajando, que tenían 50 y tal, no sé qué, y de repente encontraban trabajo enseguida, algunos decidían emprender, otros decidían meterse en empresas, encontraban trabajo, pero rapidísimamente, cuando antes estaban llorando por las esquinas, y no lo digo de forma figurada. Bien, empezamos a hacerles unos test, vamos a decir, para evaluar qué era lo que podía pasar. Y luego extendimos eso a más de 1000 personas que lo rellenaron de forma anónima en Internet. ¿Y qué era lo que queríamos averiguar? Queríamos averiguar que, vamos a decir, todos esos síntomas con los que venían, ¿a qué se parecían? ¿No? ¿A qué se parecían? No vamos a decir una enfermedad, vamos a decir a un constructo, o sea, ¿vale?, unas características psicológicas concretas, ¿no?, un cuadro. Y se parecían muchísimo a lo que os sonará más, que es a la dependencia emocional, ¿vale? Os sonará a todos. Sonará a todos ese, oye, que es que yo te quiero mucho, me sacas, es que no me sacas mucho, es que me sacas poco, ¿vale? ¿A qué suena, no? A todos. En las parejas, hace 40 años, las parejas eran muy dependientes emocionalmente. Daban por supuesto que se casaban y tenían que aguantarse toda la vida. Entonces, estaban totalmente pendientes de, es que si la otra persona, si mi matrimonio se rompe, si mi pareja se rompe, si esto no va bien, yo soy una fracasada o un fracasado. Bien, pues eso que en la vida normal, con las relaciones personales, ya se ha superado y las personas ahora mismo se divorcian a cualquier edad, deciden no casarse y no pasa nada, nadie las tilda de solteronas, es que ¿dónde vas? Nadie te va a aguantar, quédate para vestir santos, solo te va a aguantar tus padres, todas aquellas cosas. Ahora mismo no, cada uno toma sus decisiones. Sin embargo, las personas somos dependientes de nuestro propio concepto de carrera profesional. Y esto empieza a gestarse en las etapas tempranas de la educación. Empieza a gestarse en el instituto, en la carrera, con ese es el mejor, saca buenas notas, no importa el esfuerzo, no importa la ansiedad que te dé esto, tú tienes que aguantar. Y especialmente como ingeniera, como ingenieros, que somos todos los que estamos aquí, ese entrenamiento es aún más duro. Ese entrenamiento es aún más duro. Entonces, cuando se habla, que todo el mundo habla de cultiva tus competencias soft, estate motivado, estate motivada, así vas a destacar, encuentra lo que te gusta. Resulta que no nos ha entrenado nadie con la forma de hacerlo. Todo el mundo sabe que no quiere tener ansiedad, no hace falta que nadie te lo diga. O vosotros, cualquiera de vosotros queréis tener ansiedad, ya sabéis vosotros solitos o solitas. Pero ¿y si la tenéis? ¿Qué es? ¿Porque la queréis? No, porque no sabemos, no nos entrenan, no nos cuentan cómo tener un bienestar mental, cómo estar sanos. Y esa es la base de encontrar el trabajo que queráis y de encontrar la vida que queráis y de que podáis tomar las decisiones de una forma consciente y de una forma realmente que os venga bien a vosotros. Si vuestra salud mental, si vuestro bienestar mental es alto, vamos a decir que no os va a hacer falta plan A, B, C, D, E. A lo mejor me dice a mí, antes le decía a Diego que yo ya debo de ir por el F o el J o no sé qué, ¿vale? Porque me equivoqué tanto durante tantas veces por no entender profundamente esto, que era como estar buscando todo el rato una aguja en un pajar. Y cuando los más jovencillos y jovencillas que estáis aquí, a lo mejor ya no, vuestro pajar no es tan grande y podéis encontrar con un imancito, que quiere decir voy a cuidar como prioridad mi bienestar mental y voy a aprender cómo se hace y me lo voy a tomar tan en serio como estoy aprendiendo a ser ingeniero naval. Eso os va a dar la manera de encontrar esa aguja rapidito. Y los que nos lleva décadas, porque el pajar ya es tan grande, nuestro imán es pequeñito y ya hemos metido allí tantas cosas que no sabemos dónde encontrar esa aguja, pues lo que nos queda es pues hacernos con ese imán de la manera que podamos.
quitarnos todo ese peso, todo ese quemazón que llevan las personas, llevamos las personas encima, porque ¿quién es capaz de renunciar a tanto, no? ¿Quién es capaz de renunciar a tanto? Si llevo 18 años siendo ingeniero, pero ¿cómo voy a renunciar a tantos años de esfuerzo, tantos años de carrera profesional? Yo aquí suelo hacer una comparación, que es imaginaros que os gustan unos zapatos, ¿vale? Unos zapatos. Y esos zapatos son carísimos, cuestan 1.000 euros los zapatos. Y estáis pensando en los zapatos, ¡ay, qué bien están los zapatos, qué bien no sé qué, no sé cuánto! Te compras esos zapatos, te los pones y resulta que no te quedan bien, te hacen daño, pero tú no los puedes devolver, ¿vale? Aquí el truco es que están que no los puedes devolver, te tienes que quedar con esos zapatos. La decisión, ¿qué haces? ¿Los sigues poniendo porque has pagado 1.000 euros por ellos y un día te hicieron mucha ilusión? ¿O dices, mira, estos zapatos no me sirven, los tengo que dejar a un lado con todo el dolor de mi corazón, pero me tengo que olvidar de ellos y seguiré descalzo una temporada, luego me iré poniendo unas zapatillas o lo que sea, ¿vale? Hay veces que necesitamos hacer eso porque nuestro plan A no estaba basado en criterios de bienestar emocional. Pensamos que todo era ser el mejor, que todo era estudiar, que todo era saber mucho, ir a la vanguardia de la tecnología, y resulta que todos somos personas. Entonces, todos estos cambios que se han dado, os decía, desde los años 60, ¿no? Los ibas contando, al final puede haber modas, pero todos somos personas. Y esas personas de los años 60 que trabajaban de modo experto, ¿verdad?, que se ponían en los astilleros y demás, pues también sufrían si no les gustaba aquello. Por mucho que se quedaran 65 años, a lo mejor iban penando desde los 30 y ahí se quedaban. ¿Vosotros queréis eso? ¿Los que sois más mayores? ¿Seguís queriendo eso? La cuestión está en trabajar nuestro bienestar emocional. A los ingenieros, como vuelvo a decir, me pasó 6 años aquí en la Politécnica, en la Casa de Todos, 6 años en los que te entrenan para mirar hacia otro lado y dejar de lado tu desarrollo como persona, desarrollo como ser humano, ¿vale? Lo que realmente te hace estar bien, dormir por las noches, no tener ningún trastorno digestivo, ni alimentario, ni de piel, ni de huesos, ni de nada. Al principio, ante todo, hay que cuidarse como personas. Y nada, Silvia, ya termino. Simplemente quería dar unos pocos datos sobre cómo esta, vamos a decir, falta de entrenamiento es especialmente importante en los ingenieros. Y ahí debajo de todos esos libros no está la solución. Y muy probablemente por vosotros y vosotras mismas no lo vais a poder solucionar. Y es muy probable, porque el 80% de las personas están mal en su trabajo, es muy probable caer ahí, porque por eso están ahí el 80%, no porque sean idiotas, y perdonadme la palabra, sino porque no han sabido, o no hemos sabido. Yo he estado ahí durante muchos años. Entonces, os animo a que busquéis los recursos, sois personas inteligentes, y aquí me refiero a todos los de cualquier edad, buscad los recursos necesarios para poder cuidar esa parte de vosotros mismos. Puede que esta intervención de 10 minutos que hago hoy aquí pase desapercibida entre la calidad de mis predecesores, que han hecho unas exposiciones muy potentes, muy técnicas, describiendo muy bien cómo funciona el mercado laboral, pero no quería que pasase esto aquí en una ingeniería, ¿no?, como la que conozco muy bien, de dejar de resaltar que somos personas, somos ingenieros, pero ante todo somos personas. Cuidémonos como personas, ¿vale? No cuidemos solo nuestra mente, cuidemos también el resto de nosotros a todos los niveles. Así que muchísimas gracias y ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Oye, si os parece, abrimos un turno 10-15 minutos de preguntas. A ver, ¿quién tiene preguntas?
Carlos, ¿Me oís? Vamos a ver, independientemente de lo que os he dicho de motivaciones y creencias, mi recomendación concreta es, y a lo mejor lo que propongo a la asociación y al colegio y a la escuela, es que en abril montemos un panel en el que hablemos de cómo se busca trabajo, de manera muy práctica, no con filosofía. Pero mi consejo es, y se lo digo a mi hijo, y lo he hecho conmigo, estando de socio director de la multinacional más grande del sector y lleva los procesos. Mi consejo es, tú envía los currícula, porque aunque el puesto no te interese, y a lo mejor luego tienes que decir que no, pero cualquier proceso de selección tienes un aprendizaje, para que cuando llegue el momento del puesto que a ti sí te apetece, no sea la primera vez que te vas a entrevistar, porque vas a caer en errores en los que hemos caído todos. Entonces, hombre, lo que sí tenemos es que afinar un poco, es decir, queremos trabajar en consultoría, en banca, en el sector industrial o en servicios profesionales. Pero a partir de ahí, cuantas más entrevistas, cada entrevista es una gran experiencia para el futuro. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta más? Yo le puedo decir, sí, claro, también. Mira, yo te sugeriría dos cosas. Primero, que busques lo que más te gusta, porque es algo que te va a dar mucha fuerza y mucha gratificación personal, un poco conectado con lo que nos ha contado María. Y luego, que busques entrar en un sitio en el que puedas aprender mucho. Al principio, el sueldo es lo que menos importa. Es mucho más importante entrar en una buena compañía en la que puedas aprender un montón. Y luego, en cuanto a proceso de selección, pues bueno, los currículums, todas estas cosas, pero como esos dos grandes pilares, ¿qué es lo que más te tira? Y luego, ¿dónde puedo aprender más? Yo también quería decir una cosa. Mira, hay un dato que es muy relevante, que es el 80% de los trabajos no llegan a publicarse. ¿Vale? Tenlo en cuenta, el 80% de los trabajos. Cada vez que envías un currículum a cualquier portal de empleo, lo único que haces es engordar la base de datos para que ese portal de empleo lo que diga es a sus clientes, que son las empresas, mira, es que tengo 3 trillones de currículums aquí. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que realmente, o sea, si te animo a que veas cómo funcionan los algoritmos de selección. Tengo en YouTube, en mi canal de YouTube, varios vídeos sobre ello. ¿Vale? Es poco probable que suene la flauta. Y mientras, tú puede afectarte anímicamente el que no te hagan caso o seas descartado una y otra vez a los 30 segundos de que la maquinita vea el currículum, ¿verdad? Entonces, eso es algo que mina mucho la moral. Entonces, desde mi recomendación es que averigües cómo entrar, cómo acceder al mercado oculto. ¿Vale? Donde están, como te digo, el 80% de los trabajos, las mejores oportunidades siempre van a estar en el mercado oculto. Aprende cómo acceder a él y ya te va a servir para toda la vida. Gracias. Gracias, María. Yo sí quisiera haceros una pregunta, quizá a los tres. Los tres habéis mencionado la palabra felicidad o la palabra bienestar, bienestar personal, bienestar. Es más fácil encontrar ese bienestar personal cuando estamos estudiando una carrera vocacional, una carrera que elegimos nosotros porque nos apetece y porque creemos que nos va a llenar más en nuestra vida profesional. Bueno, si puedo responder. Sí. Bueno, ahí está dependiendo, como dije antes en mi intervención, del grado de dependencia que nosotros atribuyamos a lo que es el éxito en esa carrera profesional. ¿Con esto qué quiero decir? Tú puedes tener la vocación de ser ingeniero naval, de un astillero importante, ¿vale? Si eso, vamos a decir, conlleva un esfuerzo increíble, una pérdida de una renuncia a otros aspectos vitales importantes, como pueden ser las relaciones sociales, o te hace renunciar a cosas, o te hace perder esa salud, por muy vocacional que sea, ese coste no te lo va a compensar cuando llegues a la meta. ¿De acuerdo? No hago más que tener clientes que han llegado a su cima,
que ya no hay más sitios más arriba a donde pueden llegar en su carrera profesional. Y están frustrados porque han dejado por el camino demasiadas cosas. Y esto no me refiero solo al dinero, me refiero a que han dejado cosas importantes para ellos, que, bueno, pues que no, pensaban en su momento, cuando estaban en medio de la vorágine, que no merecían la pena, ¿no? Entonces, por supuesto que tener una dirección clara es importante, es muy interesante, pero tienes que pensar que tu carrera profesional es una parte de tu vida, una parte como persona. O sea, debes de, vamos a decir, ser independiente de tu carrera profesional y que puedas ser capaz de renunciar a ella o renunciar a ciertos aspectos de ella cuando la situación lo requiera, porque tu vida es más importante que eso. Eso es lo que realmente, vamos a decir, da la felicidad, ¿vale? Hay muchas corrientes filosóficas en las que, ¿cuál es lo contrario del sufrimiento? Es el desapego. Es el ser capaz de soltar lastre cuando puedas, incluso quitarte esos zapatos que te han costado 1.000 euros. Gracias. Sí. Sí, Diego, yo creo que estudiar algo que te gusta y hacer algo que te gusta es un factor de felicidad en el trabajo. Lo que pasa es que, y aquí los más mayores tenemos experiencia en ello, que una cosa es lo que estudias en la escuela y otra cosa es lo que acabas haciendo en el mundo laboral. Yo voy a coger mi caso, que es el que más conozco. Yo hice teleco porque a mí me encantaban los cacharritos, me encantaba la electrónica. Verdadera fascinación desde pequeño. Yo destripaba los aparatos de radio. Cuando llegaba el técnico, claro, yo soy de la época de las teles en blanco y negro, y cuando llegaba el técnico porque se había fundido una válvula o algo, mi madre siempre cuenta, dice, es que le quitaba la tapa de atrás al televisor, metías la nariz allí y no la sacabas. Claro, hice teleco por pura vocación. Pero ¿qué pasó? Cuando salí de la escuela, entré en una compañía, y por eso te decía a ti un poco esto de donde puedas aprender y hacer lo que más te gusta, por lo menos en los primeros trabajos, y entré en un área de marketing que nada tenía que ver, que sí, que trabajábamos con cacharritos, pero a nivel de papel, no de lo que yo quería, más me gustaba, que era la ingeniería. Entonces, hacer algo que te gusta sí que cuenta, pero no es lo único. Hay otras palancas que se pueden activar en el trabajo, el enfrentarte a retos, el poder aprender y estar aprendiendo, la relación con las personas, la atmósfera que haya en el lugar en el que trabajas. Todo eso cuenta mucho y son factores de felicidad y palancas de felicidad en el trabajo. Carlos. Vamos a ver, en principio el estudiar una carrera vocacional tiene alguna ventaja. Y es que se supone que por lo menos la materia te gusta. Es decir, yo soy probablemente una rara excepción. Pero fijaos que cuando termináis, me da igual que alguien sea médico, que probablemente sea el sumum de la vocación. Claro, luego trabaja en un hospital. Y un hospital tiene su ritmo, sus ciclos, sus jefes, su funcionamiento. Y eso te puede encajar o no. Es decir, si tú eres muy vocacional de la ingeniería naval, pero eres una persona que te gusta la novedad, la independencia, el poder hacer un poco lo que quieres y no ajustarte, pues yo cuando terminé la carrera también tuve una oferta de Arthur Andersen y dije que no. Pero yo dije, yo soy muy mal mandado. Pero eso requiere autoconocerse, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, pero pensad que luego vais a trabajar en un astillero y lo mismo, no es lo mismo trabajar en Navantia que en un pequeño astillero de reparaciones, que es más pequeño, que tiene menos caché, pero a lo mejor te lo pasas mejor. Entonces tiene mucho que ver no solo la vocación, sino el entorno en el que das. Yo lo que os aconsejo es que probéis. Uno empieza por un lado, porque a vuestra edad no se tiene nada claro. Que probéis, y si os gusta, pues tiréis por ese camino, y si no, pues se cambia de camino radicalmente y no pasa nada. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Por allí y por allí. Primero y luego.
Me has dicho que te llamas Paula. Pues mira, Paula, tú ya tienes algo muy positivo. Y es que tienes la inquietud por saber cómo conocerte. Que eso que te parece una tontería es el punto inicial. Hay gente que está encantada de haberse conocido, que se creen que son maravillosos y por lo tanto no van a mejorar. Autoconocerse requiere tiempo, reflexión, introspección, haber tenido distintas experiencias, pero la pregunta que formulas me hace casi pronosticar con un gran porcentaje de éxito que tú llegarás a autoconocerte muy bien. Muchas gracias. Tú tenías una pregunta. Pues yo no sé si pasarle la pregunta a Antonio, pero sí es cierto que, yo creo que tú lo has comentado, Juan Manuel, el cambio tecnológico es exponencial, la aplicación de las tecnologías es exponencial y que cada vez las herramientas son más transversales para los distintos sectores. Entonces, ya te he dejado el toro centrado, sí. Entonces remata tú. Fenomenal. Mira, te voy a decir algo. Cuando yo salí de la escuela, estuve trabajando un par de años y luego me fui a hacer un máster en Teleco a la Universidad de Aston, en Inglaterra. Y iba un poco pues con esta especie de complejo de inferioridad atávico que tenemos aquí en nuestro país, que parece que fuera pues son mejores, ¿no? Y hablé con un profe de la escuela y me dijo, no tienes nada de qué preocuparte porque la preparación de base que tenéis aquí es extraordinariamente buena y te vas a poder adaptar a cualquier cosa. Y tenía razón. Luego ya trabajé en multinacionales y vi que en nuestra universidad, y yo creo que es en todas las escuelas, hay una preparación de base que es extraordinariamente buena, una preparación en principios fundamentales. Luego ya en tu vida profesional vas a tener que estar aprendiendo permanentemente, ¿ya? Determinados aspectos de los trabajos que vayas haciendo. Pero no me preocuparía ahora por si esto que estoy aprendiendo se va a quedar obsoleto. Son conocimientos de base. Luego ya tienes que seguir aprendiendo. Muchas gracias, Juan Manuel. Antonio. Sí, un poquito por completar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Juan Manuel y quisiera recordar cuando, por ejemplo, yo estaba estudiando y terminamos la carrera, en aquel entonces, hace ya unos cuantos años, nos parecía que existía un gap importante, un divorcio significativo entre muchas de las cosas que se nos habían explicado en la escuela y lo que luego era la realidad empresarial, industrial en el país. Estoy hablando hace muchos años. Y ya nos parecía pues, que la universidad estaba desfasada, que no se hacían las cosas bien, en fin. Todo esto es endémico y repetitivo, o sea, cíclico. Y como bien ha comentado Diego, el problema que tenemos ahora es que la velocidad de cambio es tan grande
que ese gap que se produce, que esa diferencia entre lo que de alguna forma estás viendo y te preparan durante una serie de años y lo que luego al cabo de 5, 6, 7, 9, 10 años empiezas a ver profesionalmente, ese gap se incrementa exponencialmente. Pero volvemos a lo importante. ¿Qué es lo importante? ¿Ese gap o lo importante es la formación que tú has recibido para poder afrontar y adaptarte a la realidad que tienes que tener en cada momento y en cada, digamos, parte de la sociedad en la que puedas estar involucrado? Entonces, yo insisto en las ideas que se han mencionado de la Universidad Politécnica, en este caso, forma muy bien, forma sólidamente y prepara a la gente para poder afrontar distintos retos. ¿Que podría hacerlo mejor? Pues cierto. ¿Que podría adaptar, o sea, que podría instrumentar, por decirlo de alguna forma, instrumentar una sistemática de modificación y de adaptación de sus enseñanzas a la realidad que en cada momento tenemos? Pues sí, sería deseable, muy difícil de conseguir porque las estructuras de las instituciones universitarias son muy lentas, muy pesadas, tremendamente complicadas de cambiar. Y no solo las estructuras, las personas somos muy complicadas de cambiar, los profesores. O sea, tú vete tú a decirle a los profesores que tienen que dar otra cosa. No, los propios profesores, no, pues no cambiamos, somos como somos. Bien, pero al margen de todas esas dificultades para poder adaptar, por decirlo así, las enseñanzas universitarias a una realidad social y empresarial tremendamente cambiante, esa dificultad existe, está ahí y tal, pero yo insisto, creo que es muy importante tener en cuenta que la formación que se recibe, por lo menos en las carreras de ingeniería de la Politécnica, es una formación más que suficiente para tranquilizar a los alumnos en el sentido de que su adaptación a la realidad empresarial y a la del trabajo va a ser positiva, va a ser tremendamente positiva. Y no solo aquí en España, también en el extranjero. Por ahora tenemos la suerte de que nuestros egresados se colocan muy bien en el extranjero y están muy bien considerados, precisamente por esa formación de base que comento, ¿no? Sí, y además la empresa, cuando contrata a una persona recién titulada, contrata potencial, sabe que va a tener que desarrollar ese potencial. Muchas gracias a todos. Para resumir, yo lo que resaltaría sería que tenemos que buscar el equilibrio que se ha ido comentando a lo largo de la tarde entre el desarrollo profesional, el bienestar económico y el bienestar personal, pero que el éxito o el bienestar económico y el profesional siempre pasará por el bienestar personal. Esa capacidad de adaptación y esa capacidad de tomar decisiones para reconducir situaciones complicadas es la que nos permitirá estar a gusto con nosotros mismos y desarrollarnos profesional y personalmente. Y sin más, pues muchísimas gracias y un placer haberos tenido aquí.